Buen día, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Es un placer volver a estar juntos en nuestra clase de libros históricos. Espero que no, esta es nuestra última clase, gracias a Dios. Todos dirían gracias a Dios, es nuestra última clase. Y espero que los libros históricos no se hayan convertido en libros histéricos, sino que realmente, hermanos, haya y sea una bendición para nuestras vidas. Eh, hemos terminado este acercamiento. No quiere decir, queridos hermanos y hermanas, que lo que hemos analizado en, en esta cursada sea todo lo que tengamos que hablar sobre los libros históricos, sino básicamente tiene que... Oh, ¿me sacó? No. Perdón, hermanos, andan aquí mis vecinos del cementerio haciendo macana acá con mi computador. Bueno, entonces lo que decía que debemos nosotros saber que hay mucho más, ¿no? Y que ahora es nuestro deber seguir profundizando en el texto sagrado sobre esta historia sagrada. Bueno, esta clase, hermano, la vamos a terminar haciendo un repaso, un repaso este, de lo que hemos visto para ir fijando. Y así que será una clase corta y voy a explicar con mucha claridad el trabajo final, ¿ok? Porque me gustaría que hiciéramos un trabajo de calidad, que no sea, para los que ya predican, a lo mejor dicen, voy a hacer lo mismo que siempre he hecho, ¿no? No, va a tener un nivel de exigencia académica principalmente, ¿no? Entonces voy a explicar con toda claridad todo lo que debe contener su trabajo para que pueda hacer un muy buen trabajo. Bueno, así que vamos a hacer el diálogo, hermanos. Vamos a hacer el diálogo en el repaso. Y vamos a hacer este repaso en general. Voy a ver si puedo, ¿cómo es? Si puedo manejar esto. Muy bien. ¿Dónde partimos? ¿Dónde parte toda esta historia que nosotros hemos señalado? ¿Ok? Y lo primero que tenemos que saber, hermanos, que nosotros empezamos, ¿no? En un lugarcito, más o menos así, que se le llamó las llanuras de Moab. En las llanuras de Moab, hermanos, nosotros encontramos, ¿ok? Nosotros encontramos algo muy interesante que se le conoce como la historia deuteronomista. Esta historia, hermanos, evidentemente, esta historia nos coloca a nosotros, ¿no? En esta idea de que será, perdón, bueno, iba a decir que no sé si iba yo a aprender a manejar esto. Lo que quiero saber es, a ver, creo que es acá. Ok. Entonces, nosotros nos ubicamos, hermanos, en esta época, en la historia deuteronomista. Recuerden que estamos en la llanura de Moab, donde el Deuteronomio termina, ¿no? Y el pueblo va a cruzar lo que nosotros conocemos como el río Jordán, porque, esta cosa como que a ver, ¿esto qué es? No. ¿Esto? No, tampoco.
Estoy tratando de encontrar dónde está la otra vez para dibujar. ¿Alguien ha usado esto, hermanos? No. Es como Paint, no tiene ahí por ahí un lapicito. Sí, sí, ese es el que quiero buscar. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Y En será este? No. diseño o en vista, busca si no tenés en esas herramientas, en la barra de herramientas arriba, si no en diseño, en vista. Bueno, la verdad que quería hacer interactiva la clase así, usando este, pero... Ah, ya, está acá. Voy a tener que hacer todo esto. Bueno, ok, entonces tenemos, hermanos, que nosotros nos ubicamos en esta parte y es muy importante saber que lo que vamos a mirar después va a ser inspirado por esto que aparece aquí. Y recuerden que lo que aparece aquí, hermanos, es algo que nosotros le hemos denominado como la ley, ¿no? La ley que se consagra, que es el cuerpo de leyes que vamos a tener, perdón la letra, pero es un poco el mouse, es la ley que nosotros vamos a encontrar como un espíritu que va a unir a las tribus que van a cruzar lo que nosotros conocemos como el río Jordán. ¿Ok? Entonces, las tribus, hermanos, van a tener que, una vez que crucen hacia la tierra prometida, deberán seguir conservando el espíritu de la ley que los va a unir, que los va a guardar, que los va a, más bien los va a salvaguardar de lo que tenían las tribus, la ideología o la religiosidad de los cananeos. Y entonces, hermanos, nosotros nos ubicamos que se va a generar una historia que nosotros le hemos llamado la historia deuteronomista, que empezará en el periodo, en el libro de Josué, ¿no? En el libro de Josué. Y que este libro, como nosotros miramos, hermanos, tiene que ver en primer lugar con el, cómo la tierra es conquistada. Vamos a hablar en este libro, ¿no? Acá le vamos a poner que va a tener dos características. Voy a poner solamente las iniciales, hermanos, para que, porque si no, parezco niño. Bueno, a ver si puedo. Vamos a hablar de la conquista y vamos a hablar del reparto de la tierra. Pero aquí en esta historia, hermanos, en esta historia que encontramos en el libro de Josué, vamos a encontrar una historia en el cual Israel, o más bien las 12 tribus que conquistan la tierra prometida, que se reparten la tierra entre ellos, no van a anular la totalidad de la actitud idólatra, de los ritos idólatras y de los dioses idólatras que aparecen en lo que nosotros le hemos llamado la tierra de Canaán. Estamos ubicados Canaán. Y este va a ser el problema, ¿ok? Si el pueblo no elimina, no extermina, ¿no? En esta crucecita, no extermina todo lo que son los ídolos falsos, los dioses falsos, entonces, ¿no? Sucede lo que vamos a encontrar en el libro de Jueces. Y Jueces, hermanos, nos contará básicamente, ¿no? Un círculo interesante. ¿Alguien me recuerda cuál es el círculo vicioso, digamos, que encontramos en el libro de Jueces? El pueblo Que cada peca. uno hacía como le parecía. Muy bien. Esto es con lo que termina el libro de Josué, ¿no? El libro de, perdón, con lo que Josué termina con el reparto de la tierra y Josué, no olviden que termina, hermanos, con recordar nuevamente el pacto.
Con eso termina el libro de Josué. En la ciudad de Siquem. Pero en Jueces el pueblo peca. Ok, entonces tenemos. Esclavos de los, bueno, de los enemigos. Tenemos pecado, tenemos castigo, luego. Ellos claman a Dios, piden por misericordia, Dios los vuelve a escuchar y les vuelve a liberar, les manda un libertador. Piden ayuda, muy bien. Viene el libertador. Y vuelven a caer en lo mismo, vuelven a pecar. Y hay un tiempo de paz. Sí, sí, el tiempo de paz, claro, pero después vuelven a pecar. Y después volvemos otra vez al mismo círculo. Entonces, en esta tierra, la tierra de Canaán, encontramos que una vez que el pueblo ya está establecido, ¿no? Encontramos que una vez que el pueblo ya se ha establecido, vemos a un pueblo idólatra. Un pueblo que básicamente no va a encontrar, no va a encontrar un reposo, no va a encontrar una lealtad a Jehová como lo venía estableciendo el pacto que se recordó en las llanuras de Moab. Y entonces Dios levantará libertadores, ¿no? O levantará jueces, ¿no? Que analizamos que teníamos jueces mayores, jueces menores, ¿no? Y encontramos jueces que van a actuar en el norte o en el sur. Y que vamos a tener muchas de sus historias como relatos en los cuales encontramos a un pueblo que no ha aprendido la lección. Y aquí, hermanos, aquí en este libro de Jueces es con que termina la frase que tiene que ver con y cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que bien le parecía. Y para eso hay dos relatos muy importantes, hermanos, que encontramos en el libro de Jueces, que se le llama la idolatría de Dan, los becerros que se construyen en Dan. Y tenemos el crimen de la concubina de Levita. Estos dos actos, hermanos, estos dos apéndices con los que termina el libro de Jueces, es la justificación que quiere hacer el historiador sagrado para entender que no se podía más, que si el pueblo seguía sin que alguien los gobernase, sin que alguien pudiese ponerles freno, ya que nadie obedecía al Señor, ¿no? Entonces iban a terminar siendo consumidos. Y eso no le ayudaba absolutamente a nadie. Por lo tanto, entonces, esta historia da pie a un libro. Recuerden que Samuel en un principio era un libro, ¿ok? Se le da apertura al libro de Samuel. Siguiendo como esta narrativa, ¿ok? Todos sabemos que en diferentes momentos las obras se escriben y en diferentes momentos las obras se juntan y las obras se amalgaman para ser como una historia continuada, o sea, que tuviera una idea, una coherencia. ¿Ok? Y entonces en Samuel vamos a encontrar cuatro personajes. Primero, vamos a ver a un personaje muy interesante llamado Samuel como tal. Y Samuel tendrá, dijimos, tendrá tres funciones. Samuel será profeta, será sacerdote y será juez. Y será juez. Y será el puente, Samuel será el puente que una
estas figuras con otra figurita, con una figura muy importante que será el rey. Samuel entonces, hermanos, servirá de enlace entre la teocracia, dijimos aquí, sabemos que es la teocracia, y la monarquía. Será la bisagra que usará Dios para abrir, ¿no? Abrir la puerta de lo que es el gobierno de Dios, diríamos, que eso es lo que significa la teocracia, el gobierno de Dios, y estaríamos básicamente pasando a un régimen monárquico. Que evidentemente, hermanos, recuerden que esta figura monárquica, ¿no? En la persona del rey, va a venir a ser la respuesta a la acción civil y de guerra y de idolatría con el que termina el libro de Jueces. Y entonces, hermanos, acá lo que vamos a tener es que el libro de Samuel nos va a hablar acerca de la monarquía y vamos a mirar a 3 personajes, ¿no? El primero de ellos, llamado Saúl. Dios. Bueno, Saúl, que será el primer rey de Israel. Luego vendrá luego vendrá David. Y hablará también el segundo, en la segunda parte, diríamos. Perdónenme, hermano, solamente es hasta David. Serían los 2 reyes. Los 3 grandes personajes es Samuel, Saúl y David. Donde evidentemente, hermanos, David tendrá una figura básicamente de conquistador. Básicamente es un rey que va a unir el reino, ¿no? Que esto va a ser muy importante, hermanos. Porque en la monarquía, para esta fecha, entre el periodo de jueces, de jueces y el periodo de Samuel, cuando las tierras ya se reparten según el libro de Josué, ya para estas fechas, cuando Saúl y David empiezan a reinar, empieza a aparecer el reino del norte y el reino del sur. Ya aparecerán básicamente como 2 partes que, lo voy a decir así, hermanos, diríamos en términos generales, aquí estarán 10 tribus y en el reino del sur habrá 2 tribus. Bien, para estas fechas, Saúl trata de unir los 2 reinos. No es que no lo logre, simplemente es una monarquía muy incipiente, están aprendiendo, etcétera, ¿no? Pero será David, hermanos, David será el primero que reine. David primero reinará en el reino del sur, 7 años, y después reinará también sobre el reino del norte. Las personas del reino del norte pedirán que David también sea su rey. Y el reinado de David, hermanos, consta de 40 años. 40 años, David va a pelear, a conquistar, a expandir el territorio,
en todo este periodo de su reinado va a tener tranquilos a los dos reinos, al reino del norte, al reino del sur, ¿no? Los va a tener tranquilos. Algo muy importante que miraremos aquí, hermanos, en el reino del sur se va a establecer la capital del imperio llamada Jerusalén. Jerusalén. Y será en esta ciudad, hermanos, algo, bueno, primero ahí va a establecer la capital del reino, será la capital del imperio, será posteriormente, la historia le dará un lugar a esta ciudad muy fuerte, muy poderosa en su expresión teológica, ¿no? Y será básicamente en el reinado de David que Jerusalén tendrá un papel muy importante. Ajá. Porque ahí vamos a ver el traslado del arca, pero no en la visión deuteronomista, sino va a ser más bien en la visión sacerdotal. Jerusalén posteriormente será el lugar, la ciudad donde el templo, la presencia de Dios estará allí. Y será esta ciudad, hermanos, ¿no? Será esta ciudad sumamente importante y adquirirá un carácter de santa. Hasta la fecha, hermanos, Jerusalén es tierra santa y muy peleada, por cierto. ¿Ok? Bueno, las tradiciones de Saúl son muy pocas las que conocemos, ¿no? Evidentemente se resalta mucho más la figura de David, conquistador, expansionista, conciliador, un rey que atienda a su pueblo, que todo está bien, etcétera. Un rey, hermanos, que en la historia deuteronomista va a establecer su pecado. No sucederá en la visión sacerdotal. En la visión sacerdotal, que todos sabemos dónde se establece la visión sacerdotal, no le van a dar bolilla al pecado de David, pero sí el historiador. Sí el deuteronomista va a decir, David cometió pecado y por lo tanto habría que explicar por qué tanto problema con su familia. Y bueno, el problema que David tuvo con su familia provino por esta situación que Dios le dijo por lo que pasó con Betsabé y con Urías eteo. Y esto, hermanos, da paso en esta historia. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. Leti. Reino del sur es Judá y reino del norte es Israel. Buenísimo, Leti. Exactamente. Ahí me gustó. Punto extra para Leti. Bien, sí, gracias. Es así. Reino del norte, gracias por mencionar, por va a ser muy importante, hermano, porque serán las denominaciones que los profetas van a estar hablando, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de Israel, por regla general, nos referiremos al reino del norte. Cuando hablemos de Judá, por regla general, nos estaremos refiriendo al reino del sur. Muy bien. Y después, hermanos, esta historia estará complementada básicamente por otro libro que será el libro de los reyes. El libro de los reyes. Aquí, este libro será muy importante, hermanos, y es de vital importancia que cuando hablemos de profetas, vamos a tener que leer sí o sí el libro de reyes, hermanos. A leerlo. No digo que los vamos a saltar. Vamos a tener que leerlo sí o sí. ¿Por qué? Porque aquí en el libro de Reyes encontramos cosas muy interesantes. ¿Me quieren recordar qué encontramos en el libro de Reyes? Pueden usar el chat, pueden activar su micrófono. ¿Qué eventos importantes encontramos acá? Mínimo podríamos esquematizar 3. La división del reino del sur y del norte. Muy bien, pero antes de la división del reino, ¿qué encontraríamos? Las leyes morales y espirituales sería uno de esos. No, el reinado de Salomón. Exactamente, Salomón. Porque recuerden que Reyes solamente nos va a hablar de Saúl y de David. Pero Reyes bueno, me emocioné. Nos va a hablar de Salomón.
Salomón, hermanos, será una figura muy importante porque será como que ¿cómo podría decir? No, es que iba a decir la excusa o el pretexto, diríamos, ¿no? Para explicar por qué el reino se divide y por qué Salomón va a ser una figura, por un lado, muy buena, muy poderosa, muy influyente, y por el otro lado va a terminar muy mal. Karina dice, el valor de la monarquía davídica elegida por Dios. Sí, claro que sí, claro que sí. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Samuel, gracias, Karina, porque aquí vamos a encontrar también, hermanos, el tema de que el reinado de David sería para siempre. Y la visión sacerdotal se encargará de explotarlo en toda su expresión. Muy bien. Y que este reinado, que este trono, ¿no? Que vendría de la dinastía davídica, la encontramos en la figura de Salomón. Entonces, Salomón, hermanos, es una figura harto interesante en el sentido de, si bien es cierto, es el heredero. Recuerden, platicamos en clase cómo se dio un poco su ascensión al trono. Realmente fue por avivado que fue Betsabé y que fue Natán. Si no se avivan Betsabé y Natán, le hubieran ganado el trono a Salomón. ¿Ok? Bueno, Salomón, hermanos, entonces se convierte en la figura, en primer lugar, de ser un rey sabio. No hay nadie más que él. Es un rey que va a expandir los dominios impresionantes. Y algo muy importante, Salomón construirá, aquí empieza otra figura muy interesante, hermanos, que será el templo. El templo. El templo será construido por Salomón y será un símbolo de la presencia de Dios. ¿Ok? Será un símbolo de la presencia de Dios. Y Salomón construirá el templo, pero lo hará a base, evidentemente, de sus conquistas, pero sobre todo, hermanos, del gran tributo que en primera instancia le va a cargar la mano al reino del norte. A las tribus del norte, los impuestos que el rey impondrá sobre ellos será muy fuerte, muy, pues como muy hoy la FIP con los impuestos, que bueno, que hizo, ¿no? Que no estuvieran contentos ya. Como que aquí el reino se empieza a tambalear. Pero el templo tendrá una figura muy importante, hermanos, muy importante para toda la historia ya, que vamos a ver posteriormente, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa sucede, hermanos? Dijimos entonces, hay una ruptura del reino del reino de Israel y el reino de Judá. Empieza a darse la ruptura cuando Salomón fallece, ¿no? El reino se divide. Y por un lado tendremos a Roboam y por el otro lado tendremos a Jeroboam. El libro de Reyes nos hablará que todo esto que se ha venido trayendo, hermanos, de idolatría, la tendrán todos los reyes y se le llamará a las acciones que tengan los reyes del reino de Israel o el reino del norte, se les llamará los pecados de Roboam. Esa será la denominación que tendrá el historiador para referir todo lo que pasó en el reino de Israel. Será consecuencia del pecado de Roboam.
Y entonces, hermanos, de manera alternada, el libro de Reyes nos hablará sobre los distintos reyes que tendremos, ¿ok? Algo muy interesante, hermanos, es que en las tradiciones del norte se van a establecer dos importantes profetas. Elías ¿y quién es el Eliseo. otro? Eliseo. Y Eliseo. Gracias. Eliseo. Muy bien. Va a ser muy importante, hermanos, porque estos dos profetas van a pelear, ¿no? Van a luchar contra el Dios llamado Baal. El Dios que aparece ya desde el libro de Jueces en la tierra de Canaán, ¿no? Que era el Dios que adoraban hasta Astarte, a Será, a él y a sus hijos, a muchos de sus hijos, pero el principal de ellos será Baal. Baal. El Dios de la fecundidad, el Dios que tiene en su poder que la tierra produzca. Y bueno, en el libro de Reyes, hermanos, también encontraremos los reyes de Judá, ¿no? Empezando por Jeroboam y todos los demás. Todo esto, hermanos, se le conoce como la historia deuteronomista. Donde Dios sigue siendo, bueno, perdón la letra. Dios sigue siendo el autor y el protagonista principal de la historia. Porque es el Dios que acompaña, ¿no? Que acompaña a su pueblo, a Canaán, que les concede un libertador, que les sucede o les suscita un rey, ¿no? Y que además este Dios va a estar en constante comunicación con el pueblo a través de sus profetas para volver a traer el pueblo hacia el pacto, hacia la alianza que él había hecho con Israel. ¿Hasta acá todo bien, hermanos? ¿Alguna pregunta? Estamos haciendo solo un repaso, ahora entendemos muchas cosas más, ¿no? ¿Todo bien hasta acá? Pregunto solamente, Jeroboam fue rey del reino del norte. Lo dije al revés, entonces. Sí, me parece que sí, porque Jeroboam era reino del norte. No, está bien. Sí, Jeroboam, sí, perdónenme. Sí, tenés razón, gracias. Pues es que los nombrecitos, hermanos, por favor. Entonces aquí es Jeroboam. Y aquí no es sino aquí es Roboam. Gracias por la aclaración. Muy bien. Muy bien. Bien, hasta acá, ¿todo bien, hermanos? Y estamos entonces hablando de lo que se le conoce como la historia deuteronomista. Luego, hermanos, vamos a hablar acerca de lo que, como todos sabemos, es el tema del exilio. Del exilio. Bueno, voy a borrar todo esto. Para entonces
centrarnos en el tema del exilio. Todos sabemos, hermanos, lo que pasa en el tema del exilio. A ver, cuéntenme un poquitito, ¿qué recuerdan del tema del exilio? Ok. Muy bien. Bueno, recuerden que hubo 2 exilios, hermanos. Hubo 2 exilios. El primero, hermanos, tiene que ver con Israel, que fueron derrotados o exiliados por los asirios. 722 aproximadamente. Luego tenemos el reino de Judá, que fueron exiliados por los babilonios. 586, 587. ¿Qué es lo que sucede acá? Que no voy a leer todo, pero no voy a escribir todo. Las tribus desaparecen. Hermano, una pregunta. ¿Israel fue derrotado por? Los asirios. Gracias, hermano. Y aquí desaparece. Aquí va a ser algo muy interesante que nosotros sepamos, hermanos. No olvidemos esto. No es que cuando se hace la invasión de Israel por los asirios, digamos que esto desaparecen las tribus, las 10 tribus del norte, y se suscitan 2 fenómenos. Primero, ¿por qué decimos que desaparecen estas? A ver si recuerdan eso. A ver, los que están en clase pueden hablar. ¿Por qué decimos, cuáles fueron los fenómenos que se dan para decir que Israel desaparece? Hermano, puede ser por los pecados que venían cometiendo, que Dios los dejó. Sí, por eso fue que fueron invadidos y que por eso los llevaron cautivos. Pero cuando decimos ¿cómo es? Que estas 10 tribus no existen porque ya no existen más, ¿no? Como que desaparecen. ¿Por qué? ¿Sí, Dina? Sí, cuando fueron llevados cautivos, fueron dispersados y ellos se entremezclaron con las otras naciones. Ok, esa es la primera, ok, que son llevados a otras naciones, son dispersados, ok, son dispersados dentro del imperio y entonces son llevados a otros lugares, a otras naciones que evidentemente con el devenir del tiempo pues empezaron a misturarse, a mezclarse y conforme pasó el tiempo olvidaron sus raíces y se convirtieron al paganismo. ¿Cuál es la otra? Una que los llevaron, se los llevaron y bueno, pues se casaron con un montón de gente pagana y de los hijos, los nietos, los bisnietos, todas las demás descendencias se olvidaron. Eso ya no hubo como que la pureza de la raza. ¿Cuál es la otra? Que es muy importante, es la más importante que debemos saber. Tuvo que ver con lo de los reyes, que ellos no tenían un linaje del cual viniera sus reinados, no. No, porque ya los reyes ya no hay más acá, porque ya se acabaron, ya los asirios conquistaron a Israel y ya se los llevaron. Eso es lo que digo, uno se los llevaron, pero hay otro fenómeno muy interesante en donde nosotros podemos decir que se perdieron las tribus. A ver, aquí hay una respuesta en el chat. La destrucción del templo, no, porque recuerden que el templo está en el reino del sur, acá, Permiso. en Judá. Bueno, permiso. Sí.
fueron expulsados también para después posteriormente evangelizar a los gentiles. ¿Puede ser eso? No. Ellos no hicieron nunca un trabajo de evangelismo ni nada por el estilo. No, ellos desaparecieron básicamente. Y el templo tampoco es, hermano, porque el templo todavía existe, porque primero recuerden que fue destruido Israel y siglo y medio después Jerusalén o Judá. Adoraron otros dioses y dejaron al Dios verdadero. No, eso ya fue Salieron acá, ese fue el motivo por el cual Dios los castiga, ¿no? Y los asirios los conquistan. Pero yo quiero que ustedes miren, hermanos, cuáles fueron como los dos fenómenos más importantes para entender que el reino desaparece, y uno es muy fundamental porque este fenómeno acompaña todo el texto sagrado, incluso llega hasta los tiempos de Jesús. Ya les di una pista. Ah, ya sé. Puede ser que fueron los que quedaron en el campo y que cultivaron la tierra, que sembraron, que puede ser ese. Pues a lo mejor ese, Hermanos, discúlpenme, es que no los puedo ver porque me dañó la computadora, pero los escucho. No, adelante. El fenómeno que se dio fue que trajeron, el rey asirio trajo israelitas para que vivieran y repoblaran otra vez la tierra de Israel en las tribus del norte, porque los que ellos trajeron, los fieras se las comían, los trataban mal. Y los regresaron a la tierra, pero total ellos no siguieron adorando a Dios, sino se mezclaron con las otras gente que estaba ahí y adoraron sus dioses y se mezclaron ahí y se convirtieron en samaritanos, y por eso el pueblo judío no los quería, porque total no siguieron a Dios, sino se mezclaron con los otros y siguieron en el paganismo. Muy bien, dos cositas. Ahí sí, solo con unas precisiones, querida Soraya. Gracias. Sí, es por eso. Miren, cuando llega a Siria, ¿no? Recuerden que la capital del reino del norte, ¿cuál era? La capital. La del sur sabemos que es Jerusalén, pero la del norte. Betel. Samaria. No, Betel fue antes, pero ya en el reinado de Omri fue el que constituye como capital del reino del norte a Samaria. De ahí el gentilicio de samaritanos, ¿no? No es que porque se hayan mezclado se les da ese nombre. No, ya se les daba ese nombre por el gentilicio, ¿no? El jerosolimitano era el que vivía en Jerusalén y el samaritano el que vivía en Samaria como gentilicio. Ahora, cuando llegan los asirios, hermanos, la gran mayoría es dispersada, como vemos acá, y es mezclada con otras naciones. Se la llevan y se mezclan en otras naciones. Pero los que los dejan en Samaria, ¿no? Porque no es que mataron a todos, los que dejan en Samaria, los asirios traen su gente para que vivan en la ciudad, para que pueblen o poblen. ¿Cómo será la palabra? Amor, por ahí, ¿pueblen o poblen? Para que pueblen la tierra. ¿Para qué eso que dijo Bel? Bueno, para que se emparenten y tengan hijitos y demás, ¿no? Que sean muchitos, decirles. Eso, que sean muchitos. Y entonces los asirios traen gente suya, ¿no? Y entonces empiezas a ver la mezcla. Y esta mezcla, hermanos, ¿no? Esta mezcla será lo que acompaña a los samaritanos, ¿no? Aquí lo voy a poner. Como una mancha. Como una mancha de que ellos no se mantuvieron en pureza, diríamos, racial o étnica. Y por eso van a tener mucho pleito los del Reino del Sur, que ellos van a decir, miren, nosotros tuvimos siempre puros, venimos de la descendencia de David, nosotros somos el pueblo de Dios y por lo tanto ustedes son perros, ¿no? Son perros. Es decir, gente despreciable que ya en el tiempo de Jesús la exacerbación que había entre estas dos era muy fuerte, era muy fuerte.
pero eran finalmente, diríamos, eran hermanos, porque aunque se mezclaron con otras personas, pues seguían siendo parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Bueno, esto es muy importante que lo sepamos, hermanos, porque para poder entender la magnitud de la charla que tiene que Jesús con una mujer descendiente de personas que se mezclaron, debemos saber que es muy fuerte eso. ¿Ok? Otra cosa muy importante, hermanos, los samaritanos no adoraban en Jerusalén. Ellos también construyeron su propio templo. Solo que los judíos nunca reconocieron que en ese templo estaba la presencia de Dios. Por eso el conflicto que encontramos con la samaritana y Jesús. Muy bien, esta parte de la historia viene a decirnos, hermanos, entonces que una vez que ya no existen más el reino del norte, pero sí perviven en esta figurita de los samaritanos, o sea, sí siguen estando como que presentes, sí y no, diríamos, sí y no, siguen estando presentes en la figura de los samaritanos, ¿ok? Ahora, siglo y medio después aproximadamente, ¿no? 586, 87, los babilonios harán lo mismo con Jerusalén. Solo que aquí, hermanos, sucederá lo contrario. Habrá dos fenómenos también. Los que son expatriados no se juntarán con otras naciones. Ellos incluso se les dará un terrenito, diríamos, un terrenito o un espacio o un lugar para que estén juntos, según la expresión de Ezequiel, junto al río Quebar. Junto al río Quebar estarán reunidos el pueblo. Por lo tanto, seguirán manteniendo su unidad, su raza, su cultura, su religión. Ya no el templo, pero sí su fe, diríamos. Más que religión, su fe. Y lo otro es que tampoco se mezclarán los que se quedaron, los que quedan en Jerusalén, tampoco los babilonios. Los babilonios no van a traer a nadie a Jerusalén. Quedarán los nativos, diríamos, y por lo tanto no sucederá. Por eso estos no van a chocar siempre con la postura de los samaritanos. Y de ahí vendrá un pleito increíble, porque Jerusalén fíjense que ya después del exilio, lo que vamos a ver es que Jerusalén va a mantener un monoteísmo muy fuerte, muy celoso el monoteísmo después del exilio. Los samaritanos no, los samaritanos pues evidentemente, hermanos, si te casas con alguien que no es de tu fe, pues vas a terminar haciendo lo que esas personas hacen. Bien, ahora, es muy importante saber, hermanos, que cuando se da la ruptura, se da la invasión, voy a poner acá, cuando se da la invasión del reino del norte, invaden los asirios, invaden y demás. Pero bueno, antes de eso, hermanos, antes, déjenme borrar acá. Ok. Ahora déjenme recuperar el anotador. Ok. En el reino del norte, hermanos, en el reino del norte, en este reino se van a escribir las tradiciones, que después serán tradiciones bíblicas, ¿no? Las tradiciones de este pueblo. Las tradiciones. Tradiciones que vamos a encontrar en el libro de Reyes principalmente. ¿Ok? Porque el cronista, el libro de las crónicas, no le va a dar mucha bolilla al reino del norte. Ya, desde ahí ya vamos a ver que ya las reformas Esdras Nehemías van a exacerbar esta diferenciación entre los samaritanos. Entonces, en el reino del norte, hermanos, las tradiciones se gestarán
en función básicamente de estos personajes que escribí, ¿no? De Elías, Eliseo. Habrá dos profetas importantes, que será el profeta Oseas y el profeta Amós. Que serán básicamente, hermanos, básicamente los personajes más importantes que vamos a encontrar en las tradiciones del Reino del Norte. Por eso, pues, de manera curiosa, si ustedes son re curiosos y si no, les ruego que despierten esta curiosidad, esta curiosidad que sería muy bueno. Fíjense ustedes, hermanos, cómo el libro de los reyes, en el segundo libro, diríamos, en la segunda parte, se incrustan el círculo de tradiciones de estos dos profetas, Elías y Eliseo. Son como que ahí las colocan, ¿viste? Y las colocan juntas, como para hacer como para mantener esas tradiciones que se traían del reino del norte, ¿ok? O que se habían forjado en el reino del norte. Entonces vemos las tradiciones de Eliseo, de Elías, ¿no? De cómo se predice perdón, no es el segundo libro de Reyes, es en el primer libro de Reyes, donde se incrusta en el reinado de Acab, rey del norte, en el reinado de Acab, ahí se incrustan las tradiciones de Elías y de Eliseo. Y si se dan cuenta, son tradiciones muy juntas y se retomarán un poco en un segundo ciclo de tradiciones, ahora sí en el segundo libro de Samuel. Solo por curiosidad. Si se dan cuenta, son historias como muy compactas, como muy amalgamadas, ¿ok? Que el historiador las coloca en distintos momentos, pero que no las quiere separar. Esto es producto, hermanos, de que estas tradiciones de Elías y Eliseo se habían escrito en el Reino del Norte. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué es la A? La A es Amós. Perdón, voy a poner aquí. Amós y este es Oseas. Que son los dos profetas que vamos a ver en el cuerpo profético, que son los dos Oseas, los dos profetas que van a profetizar o van a tener su vocación profética en el Reino del Norte. Ahora, lo que quiero decirles es importante. Cuando Asiria invade Israel, y algunos son llevados a otras naciones, los que se quedan se mezclan con otros, pero hay un tercer grupo, hermanos, que huye de la invasión, que huye. ¿Y para dónde huye? Para el Reino del Sur, para sus hermanos. Entonces, este grupo de refugiados, diríamos, llega al Reino de Judá. Y algo muy interesante que sucede, creo que es providencia divina. Traen consigo estas tradiciones. Porque es la única forma que nosotros podemos entender cómo se agrupan estas tradiciones en el Reino del Sur, toda vez que no tenían contacto. Recuerden que entre el Reino del Sur y el Reino del Norte no había contacto. Es más, andaban en guerra, se peleaban, uno quería destruir al otro. Entonces, cuando huyen este grupo de personas, ¿no? Que vienen exiliados al Reino del Norte, que vienen exiliados al Reino del Sur, perdón, traen consigo estas tradiciones. Por eso es que nosotros, el historiador, las incrusta, bueno, no seas Amós, pero básicamente estos dos personajes, las incrusta dentro de lo que le hemos dicho, historia deuteronomista. Yo me perdí con Oseas y Amós. ¿Ellos en dónde profetizaron? Reino del Norte. Reino del Igual Norte. que Elías Israel. y Eliseo. Igual. 4. Está. Igual.
Eso vamos a ver. El tema de los profetas, hermanos, queden tranquilos, porque todavía no llegamos ahí. Por eso yo les decía que es muy importante que cuando lleguemos a la materia de profetas, vamos a poder nosotros entender mucho del libro de Reyes. Ujú. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Pues más o menos, pero vamos a decir que sí. Ahora, será muy importante, hermanos, que entendamos que el exilio, ahora ya estamos hablando del reino del sur, que el exilio para ellos fue algo muy, muy, muy importante, fue algo que los marcó, ¿no? Y que a partir de acá se produce una conciencia teológica de la historia. Espero que, para no escribir tanto, hermano, pero la C, la T y la H es una conciencia teológica de la historia. Y será entonces, hermanos, a partir del exilio, donde todas las tradiciones, tanto del reino del norte como del reino del sur, porque recuerden ahora, hermanos, que el reino del sur, las tradiciones estarán enmarcadas básicamente por la reforma ¿de qué rey? ¿De qué rey, hermanos? Josías. Las reformas del rey Josías. Gracias. Aquí ya no voy a repetir lo que vimos en clase. Se recupera una porción del Deuteronomio, de la historia deuteronomista, y a partir de ahí se empiezan a escribir otras historias, ¿no? Que evidentemente esto que se escribe en la reforma de Josías, ¿no? Pocos años antes de que lleguen los babilonios a destruirlos, una vez que Josías muere, ¿no? Viene el exilio. Después del exilio, todas estas tradiciones, tanto del reino del norte como del reino del sur, se irán amalgamando, se irán formando, se irán tomando conciencia y se irá ya como juntando, diríamos, toda la historia y se va a escribir con base en eso, en una conciencia teológica de esa historia, con un propósito teológico. Esta conciencia teológica de la historia se explica en el hecho de que todos los miles de años que tenemos hacia atrás, hermanos, sucedieron muchísimas más cosas de lo que el texto sagrado registra. ¿Por qué se eligen las historias que se eligen? ¿Por qué están las historias que están? ¿Por qué no está todo lo que sucedió en todos esos miles de años? Porque tiene un propósito teológico, la historia sagrada. Y eso será mucho más evidente en el exilio. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya estamos haciendo solo un repaso, hermanos. De ahí hay un montón de cosas que ya vimos en clase, ¿no? Solamente estoy como haciendo los planteamientos más generales, ahora ya para encontrarle mucho más sentido hacia los libros que nos estamos refiriendo. Bien, voy a borrar entonces esto para pasar al siguiente punto que tiene que ver con los aspectos post-exílicos. Espero haber pronunciado bien, si no voy a ganar reto. Hermano, Sí. ¿usted está trabajando con el mapa conceptual? Estoy trabajando con jeroglíficos. Pero muy parecido al mapa conceptual.
Claro. Que es básicamente eso, por eso les decía, si ustedes aprenden a hacer un diagramado, ya como que pueden tener una idea general de los temas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede después del exilio? ¿Qué sucede después del exilio? Bueno, suceden dos cosas. ¿Me explica alguien qué sucede en el exilio? Después del exilio, hay dos cosas que pasan. Sí, sí. Una puede ser la reconstrucción del templo. Sí, sí, ok, sí, sí. Lo vamos a enmarcar en la segunda cosa que pasa, que se le conocen como, ay Dios, bueno, de por sí que tengo una letra fea, hermanos, como esta que estoy escribiendo. Ah, ya hasta escribí mal, espérenme. Ahora veo la pregunta que alguien me puso en el chat. Déjenme ver si puedo escribir bien. Que se le conoce, hermanos, como los repatriados. Repatriados. Me da risa porque estoy estudiando, ok, también estoy estudiando, estoy en un diplomado de idiomas bíblicos y estoy estudiando hebreo y estoy como niño haciendo planas del alefato hebreo y ay Dios, qué complicado es el tema, qué complicado. Y ahora que veo mi letra, parece que estoy escribiendo en el hebreo antiguo. La pregunta era, una vez que el exilio termina, gracias al edicto de Ciro el Persa, que vamos a ver posteriormente en la postura de Esdras Nehemías, suceden dos cosas fundamentales, ¿no? Muy fuertes. La primera es esta, los repatriados, que ahora vamos a explicar, pero sucede una cosa también a la par. ¿Cuál fue? Vamos, hermanos, esto es muy importante que lo sepan. Como decimos en clase, esto se lo tienen que hacer como el Padre Nuestro. A ver, Karina, la reforma deuteronomista, no, porque recuerden que la reforma deuteronomista ya fue con Josías, ya fue en el reino del sur, ahí fue la reforma, gran reforma deuteronomista. Recuerden que ahora ya no hay reinos, ya terminaron los reyes, ahora ya volvieron los repatriados, por eso se le llama repatriados, vuelven otra vez después del exilio. Pero hay algo importante que sucede. Permiso. Sí, que ya como no estaba el rey, digamos, en función del reinado, sino que estaba la parte del templo, que eran sacerdotes que tenían más ese alineamiento y esa aplicación. Sí, eso sucede en esto que vamos a ver ahora, en los repatriados. Pero no, aparte de esto, que ahora vamos a ver lo que dice Lid y lo que dice usted, Dina, está acá. Pero algo sucede también a la par. El decreto de Ciro, sí, el decreto de Ciro está acá. Karina está mareada. Ok, vamos a desmarear a Karina. Ok, rapidito, vamos a decir. El reino del norte es invadido por Babilonia, son llevados al exilio y después de 70 años, según una tradición bíblica, después de 70 años, suceden dos cosas, que es donde estamos. Después del exilio sucede Es el reino del sur. Ay, sí, perdón. No les digo, hermano. Gracias. Está bueno que están atentos.
Gracias, gracias, Zoraida, gracias. Sí, el Reino del Sur. El Reino del Sur, acá, ok. Son invadidos por los babilonios. Se van al exilio durante 70 años, ¿no? Y aquí suceden dos cosas. Uno es que algunos vuelven, que es esto que estamos hablando de los repatriados, Karina. Estamos en esta etapa. Lo que vos me dijiste de la historia deuteronomista fue antes de que llegaran los babilonios. Y recuerda que Josías, una vez que en un momento que están limpiando el templo, que están haciendo inventario, que no sé qué, que no sé cuándo, encuentran una copia de la ley. Y es ahí donde se dan cuenta de que han olvidado la Pascua, han olvidado el pacto, han olvidado los mandamientos de Dios. Y por eso Josías hace una gran reforma que se le llama la reforma deuteronomista, que vuelve a retomar lo que en el tiempo se había perdido. Esta historia deuteronomista evidentemente acompaña al pueblo, sí, acompaña al pueblo al exilio, ¿no? Lo acompaña. Pero la pregunta es, ¿qué sucede? Aquí nos falta algo muy importante. Te ayudé La reconstrucción del templo. ¿Te ayudé al desmareo, Karina? No, sí, la reconstrucción del templo, pero esa parte está aquí en esto. Aquí. Como no tenían más el templo, se unieron, digamos, tomaron como parte central el sábado y lo que los convocaba y los reunía como pueblos en el exilio. Claro, pero eso lo encontramos acá con los que se fueron. Con los que se fueron, como ya no había templo, bueno, ahora encuentran en el sábado al Dios del tiempo, en el tiempo diríamos, ¿no? Ya no en el templo, sino en el tiempo, pero eso fue aquí en el exilio. No, yo estoy hablando después del exilio, cuando termine el exilio. Suceden dos cosas, una es que vuelven y la otra, tras un largo duelo, recomenzaron. Claro, ¿qué fue acá? Esto. Los que vuelven. Todavía no quiero llegar ahí. Quiero estar aquí en esta flechita, que es la misma que está acá. Solamente hice un poco de historia para desmarear a Karina y que nadie se me maree. Estamos ya después del exilio. Ya terminó. Ciro el persa dijo, bueno, listo. Vuelvan a casa, ¿no? Vuelvan a casa. Ok, y entonces dijeron, no. Ya después vimos que viene primero Zorobabel, Josué, Pero eso todo está acá, en esta palabrita. No, yo estoy acá. Bueno, esto es un signo de interrogación. Reconstruyeron el templo. No, sí, pero esto es acá. Los repatriados vuelven y reconstruyen el templo, a los sacerdotes, todo. Pero esos son los que vuelven. Aquí hay otra cosita más. A ver, aquí hay una pregunta. La reconstrucción de la muralla. Empecemos todos de vuelta. A ver, no. Ya. Permiso. A ver. Olvida contarnos mejor la historia. Permiso. Dale, Alan. ¿No tiene que ver con que continuaron con las tradiciones que aprendieron en el pueblo asirio, en el exilio? No, porque recuerden que los asirios conquistan el reino del norte que ya siglo y medio antes ya no existen más. Ahora los que son conquistados son por los babilonios. Así que no va por ahí. Bueno, ya los hice pensar, dejaron la idolatría. Sí, insisto, esto fue acá. La reorganización y la reforma de Israel. Sí, pero eso otra vez es acá. Los repatriados vienen a reorganizar y vienen a poner orden y los sacerdotes y todo. Ay, hermanos. A ver, yo ya me mareé, pero... Ok, ya. A ver, les voy a decir para que no se mareen. Ya. O sea, tengo una idea. No sé si es que ver, Rosana. un grupo fueron repatriados y otros decidieron quedarse, ¿no? Claro, Rosana, le diste. Claro, lo que sucede es algo muy importante, hermano, porque no todos vuelven. Yo les decía, un grupo volvió, pero otros se quedaron. Ahora, ustedes dirán, ¿y esto qué tiene de importante? Tiene mucha importancia. Recuerden su clase de historia de la Biblia y sus traducciones.
Los que se quedan en Babilonia se le conocen como los judíos de la diáspora. Ellos no vuelven. ¿Ok? Ellos se quedan en Babilonia. Ellos se quedan en Babilonia e incluso viajan, hacen negocios, van a otros países y se empiezan a dispersar, trayendo sus tradiciones por voluntad propia, porque ya no son más esclavos, ¿no? No son más cautivos. Entonces ahora como personas libres, pues empiezan a hacer negocios, se casan, hacen business, etcétera, y se le conoce como los judíos de la diáspora. No vuelven a Jerusalén este grupo. Ahora, ¿dónde está la importancia de ellos, hermanos? A ver, ahora ayúdenme, ya les di un empujoncito. ¿Cuál es la importancia de entender este grupo? Permiso. Sí. Este grupo que se quedó fue el que le dio forma a la Biblia de los 70. Ellos fue lo que inspiraron, mejor dicho, quisieron hacer la Biblia griega. Es Casqueman y Cualica, dicen en mi tierra. Es Casqueman y Cualica, que en buen mexica significa le dio al blanco. Estos, ¿no? Que se quedaron en la diáspora y que continuaron su viaje y demás, empiezan a adquirir el idioma que después, en la época helénica, ¿no? Se impone como idioma en todo el imperio, que es el griego. Y será gracias a este fenómeno de este grupo que se quedó que nosotros tenemos la Biblia de los 70. La Septuaginta. Biblia que será muy importante para la teología paulina. Pablo va a echar mano muchísimo de esta traducción de la Biblia de los 70. ¿Ya se les quitó lo mareado, hermanos? Queda claro qué es lo que pasa después del exilio. Estos dos fenómenos son muy importantes, que los tengamos muy claros. No todos volvieron, no todos fueron repatriados, no todos volvieron con Zorobabel, ni con Esdras, ni con Nehemías. Muchos se quedaron y los que se quedaron se les conoce como los judíos de la diáspora. Pablo será un judío de la diáspora. Pablo será un judío de la diáspora, será un judío que habla griego, ¿no? Pero producto de que su familia, su descendencia, sus antepasados no son de los que volvieron a Jerusalén. Este profesor parece Nabucodonosor. Cálmate, Alan. Por idólatra. Bueno. Voy a borrar esto que era... Bueno, pastor, ¿puedo? Permiso. Sí. Para que quede un poco más claro, según lo entendí. Entonces, los que no se fueron, los que se quedaron y después adjuntaron y fueron los que nacieron griegos, son griegos, diáspora, de ahí nace la Biblia y de eso es lo que habla Pablo, la Septuaginta. Sí. Y es lo que habla Pablo también cuando habla de la diáspora. Pablo toma muchos términos de la traducción griega. Eso ya lo vamos a ver en teología paulina. Ahora solamente con que ustedes entiendan que esta traducción tiene mucha importancia, pero viene producto de los que no volvieron del exilio. Ok. Los que no volvieron. No volvieron a Jerusalén. Los tipos encontraron mejor vida en Estados Unidos. No quisieron volver a la Argentina o a Colombia. Se quedaron en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos el dólar es mucho mejor. Ahora, es muy importante lo siguiente, hermanos. Por favor, yo quiero que ustedes no se queden con la duda y puedan conocer todo esto que estamos viendo.
Ahora, este efecto, ya dejemos la diáspora, dejemos los que se quedaron, ahora retornemos a los que volvieron. En este fenómeno, hermanos, hay dos grupos. El primer grupo es de los que se quedaron. Es decir, este grupo son personas que no los llevaron al exilio, que se quedaron en Jerusalén. Y el otro grupo son los que vuelven. Son los que vuelven. ¿Ok? ¿Se entiende esto, hermanos? Unos entendemos que hay un grupo que no se fue. Recuerden que los que llevaron al exilio fueron los sabios, los jóvenes, los sacerdotes, toda la élite importante fueron los que se fueron al exilio. Los campesinos, los pobres, los viejos, los débiles, los dejaron. Que fueron los que no se juntaron, no se mezclaron. Y digo esto con mucho tiento, hermanos. No los voy a confundir, ahí sí los voy a marear. No es que quedaron tan puros, porque como vamos a mirar en el fenómeno de Esdras Nehemías, se casaron los judíos, pero fue por decisión propia, no por imposición. Pero eso es otra cosa. Bien, se quedaron. Y vienen los que el profeta Isaías dijo, y volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Son este grupo, los que vuelven. ¿En qué condiciones están los que se quedaron? En dos condiciones. Una, el templo destruido. Uy. Y otra, la ciudad destruida. Ok. Los que vuelven, como vimos, vendrán por partes, no vendrán todos en bola. No vendrán todos en bola, o sea, no vendrán todos juntos. El primer grupo dijimos que venía Zorobabel, Josué. Hay un segundo grupo que, bueno, es muy discutido, que es el grupo de Esdras. Y el tercer grupo serán los de Nehemías. Ahora, los que vuelven, hermanos, los que vuelven, van a condenar a los que se quedaron, les van a retar, les van a reclamar, porque se acostumbraron a vivir en las ruinas del templo y de la ciudad y que no hicieron nada para reconstruir. O sea, los que se quedaron dijeron, ya no hagamos nada, no reconstruyamos nada, que se quede así, de últimas. Entonces los que vuelven dicen, che, para un poco, ¿cómo que no hicieron nada? ¿No? Y entonces el primer grupo, ¿no? Zorobabel, Josué, van a venir y van a trabajar para levantar el templo, a reconstruir el templo. Zorobabel y Josué. Esta es una Z. Zorobabel y Josué van a venir para restaurar el templo. Esdras vendrá a reforzar la visión sacerdotal. Ahora lo explico más. Y Nehemías tendrá como labor reconstruir la ciudad. Y entonces aquí tenemos dos literaturas. Tenemos la visión sacerdotal. Influenciada básicamente, principalmente influenciada básicamente por Esdras.
influenciada básicamente por Esdras. Ya, un poco de Josué, porque Josué también viene como sacerdote. Josué es sacerdote. Entonces viene un poco influenciado, pero Esdras es el que le va a meter más el aspecto sacerdotal. Y este aspecto sacerdotal, hermanos, vendrá en función del templo. Entonces, esta obra, hermanos, que tiene Zorobabel y Esdras, Zorobabel más y Josué tienen que ver más un poco con el tema de la construcción, de levantar el templo, pero Esdras va a venir más con una función de ejercer su trabajo, de ejercer, de recuperar los ritos, las ceremonias, los sacrificios, los días festivos, todo lo que tenía que ver con la liturgia del templo será a través de Esdras. Y es aquí, queridos hermanos, en esta visión, ¿ok? En esta visión sacerdotal que nacerá la literatura de las crónicas. Porque las crónicas, hermanos, tendrán una reinterpretación de la historia. Y voy a poner una H. Esta historia que nosotros encontramos en el libro de Reyes, Crónicas la volverá a tomar, pero ahora el punto de vista será sacerdotal. Sacerdotal. Que tiene que ver con la pureza, por eso Crónicas va a poner mucho énfasis en un David religioso, piadoso, va a poner mucho énfasis de cómo se construye el templo. No va a meter ni por error el pecado de David, ni por error. Entonces va a tener más un sabor nacionalista. Ahora en función del templo, ahora en función de la figura del sacerdote. Habrá reyes que no serán de la dinastía davídica, pero básicamente todo estará en función del templo en esta época. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Y entonces vamos a tener la siguiente literatura, que es el libro Esdras Nehemías. Y entonces habrá reformas de estos dos grandes personajes. Principalmente, hermanos, reformas que tienen que ver con el templo, con la función del templo, con actitudes que el pueblo cayó. Nehemías viene, hace su obra, se pelea con todo mundo. Él tiene que irse nuevamente al imperio persa, tiene que volver nuevamente al rey. Después de más o menos 10, 12 años, Nehemías vuelve otra vez a Jerusalén y se da cuenta que ha habido un problemón, un quilombo ahí entre el pueblo y empieza a hacer reformas y empieza a poner orden. Y encontramos básicamente las reformas Esdras Nehemías, que tienen que ver básicamente, hermanos, con una yo le voy a poner pureza, ¿ok? Con una pureza racial. Porque son ellos que le dicen a los que se casaron con mujeres extranjeras que tienen que divorciarse. Porque ellos tienen miedo que así como le pasó a Salomón, ellos también terminen yéndose en pos de dioses ajenos. Y serán finalmente, hermanos, en esta historia, en este contexto, que se escribirán, ¿no? Se escribirán
dos libros muy importantes, o al menos eso se cree que fue en esta época. El libro de Ruth. Y el libro de Esther. Y la historia de Ruth, hermanos, vendrá en función de decir, paren la mano un poquitito, ¿no? Paren la mano un poco. No olvidemos que la bisabuela del gran rey David, de la tribu de David, etcétera, fue moabita, fue mujer extranjera. Y no significa que una mujer extranjera nos aparte del culto al verdadero Dios. Entonces, la historia de Ruth es como una contrarreforma, es una propuesta de contrarreforma a las reformas de Esdras Nehemías, como diciendo, no, esperen un poco, no es tan así. Está bien que Salomón, sus mujeres las llevaron con dioses ajenas, pero David no. Y Ruth es un ejemplo de una mujer piadosa que dijo, donde tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Esther, hermanos, va a venir en función de atacar en estas reformas que tenía el pueblo con el nacionalismo, ¿no? Porque ahora porque ahora todo va a estar en función del templo, todo va a estar alrededor del templo. Entonces como que el pueblo se replegó, ¿viste? Como dijo, bueno, listo, no nos juntemos con nadie, ahora somos nosotros y ahora solo nosotros. Y el libro de Esther les dirá, no, paren un poco la mano, tampoco, ¿no? Dios también actúa en un imperio ajeno, en el imperio persa, en la capital, una de las capitales del imperio persa, que era Susa, donde se da todo este tema. Y Dios está cuidando a su pueblo también en un país extranjero. O sea, Dios no solo está en Jerusalén, ni solo actúa en Jerusalén, sino también estará en otros dioses, en otros lugares. Y esa será el referente histórico o la postura del libro de Esther. Y ahí terminamos, queridos hermanos, los libros históricos. ¿Vieron que saben más de lo que creían? Bueno, ¿alguna pregunta? Hermano, ¿usted está haciendo una broma de que sabemos más? No, Si nos hace agua la cabeza. No es broma, pero todo esto lo vimos en clase, hermano, solo que por separado y solamente estamos haciendo un breve repaso. Hermoso estaba. Dice Liti, receso, sí, vamos al receso, ¿ok? Vamos a tomar un minutito de receso para respirar un poco, ¿no? Y para que se nos ventilen las ideas. Minutito de receso, 5 minutos, 10 minutitos y volvemos a clase.